Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del 7 de enero del 2025. Mi nombre es Luis Fernando Escobar, como ustedes saben, y en esta ocasión, inicio de año, veremos temas muy importantes. El primero, Dios entra en la historia, con sus gracias renace una nueva cristiandad y va decayendo el secularismo. El obispo Erik Varden de Noruega apunta al poco fervor de las corrientes progresistas prosconciliares y al fervor de la juventud para las cosas tradicionales, la misa tradicional, y volver al conservadurismo, a las cosas perennes en la iglesia. Veremos un segundo punto muy importante. Europa se derrumbará y estará a merced del expansionismo ruso. Veremos declaraciones del propio Trump afirmando que abandonará a Europa caso tal de que ya no pague sus facturas en la OTAN. Y se establece un nuevo orden mundial, pero no es el orden mundial que todos estábamos pensando, Agenda 2030, ONU, no, será un bloque del mal, un bloque de izquierda conformado por China, Rusia, Corea del Norte e Irán, que han sabido articularse de una tal manera que han puesto un auge en la guerra muy peligroso y que pueden prevalecer derrumbando al occidente. Y por tercer punto veremos Colombia. Colombia se va encarcelando en una nueva autocracia al comando de Petro, mientras se apagan departamentos enteros como el Bichada porque no hay dinero para la energía, pues el propio Petro despilfarra los dineros con subsidios que no tienen cabida y con un aparato estatal cada vez más grande. Pero eso no es lo más grave, es que todos los entes de control, vamos a ver, están ahora en poder de Petro. Significa que caminamos para las cárceles de una autocracia, un totalitarismo al comando de Petro, muy a la usanza de Venezuela. Bueno, con eso yo los invito a que ustedes se queden porque vamos a ver detalles muy importantes de esta temática con la que comenzamos el año. Suscríbase, si no lo ha hecho, a este canal de análisis de pensamiento católico en defensa de la cultura y la civilización cristiana del Centro Cultural Cruzada, la auténtica continuidad de los ideales de tradición, familia y propiedad, como siempre lo formuló y lo deseó el profesor Plinio Correa de Oliveira en su célebre libro Revolución y Contrarrevolución. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Un inicio del año marcado por hechos muy significativos. Algo se mueve, algo cambia y eso es una evidencia para todos los sectores de la opinión pública que estén acompañando los acontecimientos, tanto en el campo geopolítico cuanto en el campo espiritual. Vamos a ver el primer punto. Dios está entrando en la historia de una manera majestuosa y pareciera comenzar una nueva cristiandad y decae el secularismo, el progresismo liberal, dentro de la misma Santa Iglesia. Nosotros ya habíamos visto, cuando dimos las previsiones para el 2025, que después de lo que sucedió en las Olimpiadas de París en el 2024, cuando se aparece el ángel caído y es proclamado al mundo el reino de Satanás para regir los acontecimientos, era evidente que Dios es un gran caballero, es un gran rey, es Dios, pero Dios tiene todas las características de las cosas de honor y por lo tanto es un gran caballero. Y en esa gran batalla entre el bien y el mal, cuando el mal declara y pasa ciertas fronteras, Dios entra también en una lid caballeresca
y proporcional, de manera tal a que Él comienza a entrar con gracias especiales para el mundo, en medio de un mundo que sí, es verdad, está dominado por una democracia liberal cuyo principio es que la voluntad del pueblo es la que tiene el poder, pero no solamente eso, sino por la negación de todos los principios de la fe cristiana y de el reconocimiento de Cristo Rey, del derecho que tiene Cristo a reinar sobre el mundo. Pues bien, de un momento para otro vemos corrientes de jóvenes que cada vez se vuelven más hacia el conservadurismo. Jóvenes que tienen sus padres progresistas, muchos de ellos que fueron fervorosos entusiastas del Concilio Vaticano II y de la secularización de un gobierno del hombre por encima del gobierno de Dios, por lo tanto renunciando a la parte sobrenatural del gobierno de la Iglesia y por lo tanto del mundo, porque la Iglesia tiene pleno derecho a inspirar las naciones y el gobierno de las naciones. Bueno, es curioso, esos postconciliares, progresistas, demócratas, son hoy en día los que detentan el poder y ellos hoy en día son victoriosos. El progresismo en la Iglesia con el posconcilio, en el actual pontificado, es evidente que está llegando a auges insospechados hasta el 2013. Hoy en día nunca imaginemos haber llegado a tanto dentro de la Iglesia, cosas que yo estoy seguro que papas posteriores formularán, reformularán y posiblemente volverán para atrás. Pero ya se ve en esos jóvenes que comienzan a traerse para la tradición, que llenan los seminarios conservadores con un gran fervor, con rosario en mano, entonces llenan las plazas, rosario de hombres, o entonces hacen peregrinaciones a Chartres o en Francia o a Covadonga en España, y así por delante muchas otras manifestaciones de fervor juvenil, personas que se confiesan y que vuelven a Dios y que comienzan a ver que la Iglesia tiene un papel inspirador no solamente en sus almas, sino en la sociedad, y comienzan a abrirse a la inspiración de la Iglesia. Luis Fernando, usted siempre con sus cosas y sus afirmaciones gratuitas. Bueno, usted podrá pensar eso, por eso es importante que yo le digo que quien afirma eso es Monseñor Erik Barden, que es obispo de Trondheim. Disculpen, no sé noruego, él es el presidente de la Conferencia Episcopal de Noruega, y digamos, él dice que el secularismo está perdiendo fuerza y que muchos sectores, tanto de jóvenes cuanto de inmigrantes católicos, no necesariamente islámicos, algunos sectores que sí que se convierten, pero sobre todo también latinos, en fin, de otras regiones católicas, que comienzan a querer darle a la Iglesia un papel inspirador para la sociedad temporal. Y eso es una cosa muy importante, porque en un momento en que estamos en una inestabilidad geopolítica y que vivimos, digamos, en la victoria de la inspiración del postconcilio, nosotros vemos que esas palabras marcan un nuevo rumbo para la historia de la humanidad. Aquí ahí entra algo que es Nuestra Señora con pasos de reina, que entra en la historia con gracias inmensas y que ya se perciben y que puede cambiar. Sí, está bien, seguimos en la era del secularismo, seguimos en el postconcilio victorioso, pero eso ya no engaña a nadie, eso ya no tiene fuerza, no tiene ímpetu, no tiene entusiasmo, no tiene vigor ni fervor en sectores de la opinión pública. Simplemente es victorioso, pero es como un avión que va volando, pero que ya no sube más. Todo lo que no sube más comienza a bajar. Y eso es lo que está pasando con el secularismo, conforme lo explica Monseñor Erik Barden. Él dice: la Iglesia en Escandinavia ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente debido a la llegada de inmigrantes de países de tradición católica. Ojo,
No quiero que se confundan pensando que son los inmigrantes musulmanes. Si bien que también hay una minoría de migrantes musulmanes que ya comienzan a ver en Europa, comienzan a ver que el Islam es un fanatismo sin sentido, sin razón, sin doctrina, sin fundamento doctrinario, y ven que la iglesia está sólidamente fundamentada en la roca de Petro, en las enseñanzas de nuestro Señor, que todo tiene sentido y que no es divorciada de la razón y de la lógica, y comienzan a convertirse. Continuamos, señor Barten. La gente no está satisfecha. El interés por el cristianismo y por preguntas fundamentales sobre el ser humano, el propósito de la vida, está creciendo e intentamos responder a estas inquietudes. Él dice que es necesario trabajar con los jóvenes porque él ve en los jóvenes un fervor espectacular en ese sentido. Encuentro en ellos, dice el prelado, muchas personas sinceramente en búsqueda de respuestas. Queremos ofrecerle algo constructivo y significativo. Entonces es una tendencia creciente. Los jóvenes se vuelven a la misa tradicional, a la tradición, a los seminarios tradicionales, y cosa que ya los viejos no tienen fervor para sus cosas liberales. Ese punto me parece muy importante. Dios vuelve a la historia y va a cambiar tarde que temprano todos los paradigmas actuales. Segundo punto, vamos a hablar de Europa. Europa, ella está cayendo y está quedando a merced del expansionismo ruso. Aquí entran declaraciones de Trump. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Trump afirma en sus declaraciones antes de las elecciones en la que él se postuló y ganó la presidencia, de que él abandonaría Europa, abandonaría la OTAN y la dejaría a merced de Rusia, dejaría que Rusia invadiese Europa porque ellos no han pagado las facturas, las cuentas. Usted ve que no hay una proporción. No pagar las cuentas no justifica dejar a sus antiguos aliados a merced del enemigo mutuo. De manera tal a que aquí entra una cosa nueva que es muy peligrosa. Pero no es solamente eso, es que también el propio Estados Unidos se está cargando de impuestos a todas las importaciones de los productos europeos, un continente que se quedó rezagado en la tecnología, a pesar de ser una industria que siempre se ha caracterizado por la precisión y la calidad, como es Siemens, como es la maquinaria de producción y de las fábricas, como son los autos Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Renault y varios otros que son los que mejor calidad tienen en el mundo, pero ya no tienen esa tecnología que tienen los carros que está produciendo China y que está produciendo Estados Unidos con Elon Musk. De tal manera que tarde que temprano Europa va a quebrarse. Hasta este momento simplemente está sobreviviendo. La economía europea ha bajado de un 18% desde el 2000 hasta ahora. Y si comparamos con los Estados Unidos, está quedando aislada de sus aliados, que es Estados Unidos, y comienza a ser amenazada con Rusia, que ya se pone al frente de ellos con la excusa y la falacia de que se están defendiendo porque la OTAN quería llegar hasta Ucrania. Bueno, hay que ver, si quería llegar la OTAN hasta Ucrania era para defenderse del propio expansionismo ruso. Es decir, usted ve que aquí hay una guerra psicológica. La idea es que Rusia quebrará o no quebrará las sanciones. Rusia se las ha arreglado para hacer una alianza con China, con Corea del Norte y con Irán. Y daba la impresión que cuatro
eje del mal, digamos 4 bloques que conforman un especial eje del mal. Parecía que era tendiente al fracaso, pero no es así, porque el petróleo que está usando China es el que exporta Rusia, porque es más barato, pero además eso salva la economía rusa. Y los misiles que están ahorita explotando en Ucrania son misiles con tecnología de chips chinos, ¿cierto? Y también con la tecnología de los drones de Irán. Y ustedes ven que hay realmente entre los 4 una alianza muy peligrosa que los puede convertir en un bloque que sería el bloque protagónico en la historia. Yo no creo en aquello de la multipolaridad. Va a ser un bloque de izquierda que va a dominar el mundo. Y ese es el bloque, y ellos ya sugieren un nuevo orden mundial que sería un nuevo orden mundial antinorteamericano, simplemente con la excusa de quitarle a Estados Unidos la precedencia como imperio, como policía del mundo, como todos nosotros lo conocemos. Pero también vamos a hablar claro, también esos son pretextos. Lo que ellos quieren es prevalecer y están prevaleciendo. Es evidente que tarde que temprano, si China procura distraer a Estados Unidos con todo el problema de Taiwán, a Rusia le quedará más fácil poder lograr una solución, ya sea por medio de una paz muy humillante con Ucrania o simplemente con una invasión de hecho, porque ellos terminan invadiendo. Se repite aquello de Hitler, que también decía que él necesitaba su campo cultural, ¿cierto? De manera tal a que en base a eso hizo firmar a los países europeos la paz de Múnich, que no fue sino otra cosa, sino la justificación para que se fortaleciese Hitler e invadiese Polonia y comenzase la Segunda Guerra Mundial. Y por poco se les va la cosa. No ganaron la Segunda Guerra Mundial porque hubo una decisión cualquiera medio masónica para que eso no aconteciese. Es decir, sí caminamos para un nuevo orden mundial, pero no será el orden mundial que preveíamos, la Agenda 2030, de una ONU que está en decadencia y logrando sobrevivir para no morir. Será un nuevo orden mundial impuesto por regímenes autocráticos. Y vamos a hablar de autocracia. Es el tercer punto que yo quiero hablar. Colombia está siendo encarcelada en una nueva autocracia que se llama Petro. Ustedes saben que este país comienza a gastar enormemente en subsidios. Se les da subsidios a todo aquel que lo pide, pero es dinero que se despilfarra porque los subsidios, se ha comprobado, nadie sale de la pobreza con subsidios, solamente es condenado a depender del Estado. Mientras esos subsidios crecen y un aparato estatal cada vez mayor, con ministerios y con funcionarios, con miles de funcionarios, el país comienza a no tener presupuesto para esa gran maquinaria de subsidios. Entonces, ¿qué hace? Comienzan a haber aumento de la gasolina. ¿Pero para qué? Para sustentar un aparato estatal ineficaz. Comienza a haber un decrecimiento de los presupuestos de los pagos al sector salud. Eso se mide por unas unidades UPC, unidad de pagos de captación, que fueron aumentados al 5,36. Ellos debieron haber sido aumentados al 9,5, porque era conforme a la inflación del 2023. Y por lo tanto, al no hacer así, las EPS van a quebrar. Y todo viene Petro con una demagogia afirmando de que simplemente no le va a dar dinero a la empresa privada que ya robó mucho, es decir, odio. Dicho sea de paso, es muy interesante ver que tuvo un análisis de inteligencia artificial en la que se colocaron los discursos de Petro de toda esta época de su gobierno, y
la inteligencia artificial concluyó que eran movidos por el odio. Interesante, es decir, no es un gobierno efectivo, sino movidos por el odio. Bueno, pero también la demagogia continúa. El salario mínimo fue aumentado al 10%, eso puede poner en jaque muchas empresas que no tienen manera de continuar con un costo tan grande y el margen de ganancia se va a pique, es decir, la inversión extranjera se va afuera. Y fuera de eso, él comienza con discursos también de odio en materia de energía, diciendo que es necesario imponer la energía ecológica, la energía estable y por lo tanto acabar con la eléctrica como la concebimos, es decir, con combustibles fósiles. Y es así que no está pagando las cuentas de las compañías eléctricas en Vichada, en el Magdalena Medio, en varios lugares donde hay apagones de todo un departamento. Y él responde, es que es bueno que se acostumbren y vayan a las energías renovables como es la energía solar, etcétera, etcétera. Pero no hubo ayuda, no hubo asesoría para ayudar a las personas a tener una energía alternativa. Simple y sencillamente fue por decreto y para hacer daño a todo el pueblo. Eso se llama autocracia. Pero aquí entra un aspecto, estimado amigo de Cruzada, que es el más grave. Es que Petro se está consolidando en todos los entes de control. Su gente ya gobierna la Fiscalía, gobierna la Procuraduría, gobierna la Defensoría del Pueblo, gobierna el Congreso a través de Mermelada, porque él es el que impone todo. Y próximamente va a gobernar la propia Corte Constitucional, porque este año van a haber elecciones de nuevos magistrados y va a prevalecer los que ponga Petro. Pero ahí no queda todo. Va también a prevalecer la gente de Petro en el Banco de la República, que es un ente autónomo que no tiene que ver con política y que por lo tanto se debe regir por una técnica, por una realidad que es una verdadera ciencia económica. Pues bien, él ya avisó que va a haber una gran producción de moneda, va a haber una devaluación y va a emitir más moneda. Ese es el mayor impuesto que podamos tener los colombianos, porque va a ser generador de una grande inflación que nos quebrará y que ahuyentará la inversión extranjera. Pero dicho sea de paso, es que ese punto hasta no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que se consolida una autocracia. Él gobierna por decreto y acabó. Es un tirano a la usanza de Chávez y de Maduro. Es decir, estamos llegando a los mismos, pero rápidamente, a los mismos puntos, consecuencias en que cayó Venezuela. Y en ese sentido, es una verdadera autocracia. Ustedes saben, por ejemplo, que la reforma a la salud fue ya un hecho, pero pasó como un decreto ejecutivo, ya no pasó por el Congreso. Es decir, se hace lo que él quiera y acabó. Y tanto es así que ellos no lo esconden. El ministro de Minas aparece en el Bichada en un evento público con la camisa mostrando el símbolo de las FARC. Pero ¿cómo se le ocurre? Un movimiento terrorista, guerrillero, que hizo tanto daño al país, que quiere imponer la dictadura del proletariado, la tiranía, el fin de la democracia y de la libertad de expresión. Él pasa con una camisa con las FARC siendo un funcionario del gobierno, un ministro del gobierno. Con todo esto, vamos para Venezuela. Y por lo tanto es el momento de la reacción. Nosotros debemos reaccionar ahora o nunca. Mire, el precio de la gasolina ya está lanzando al sector de transporte, de los camiones, a huelgas, pero también es sabido que no está habiendo tanta fuerza. ¿No será que es que nosotros necesitamos también llenarnos de agallas y de vigor y de indignación de manera tal a salvar el país? El futuro, nuestros hijos van a esperar y nos van a juzgar si nosotros actuamos y defendimos el país
del comunismo, así como la gente juzga hoy en día, las generaciones que votaron por Chávez y por Maduro. Hoy en día no, ya la gente no vota por Maduro, ya ellos están en el poder y ya se consolidaron. Así va a ser tarde que temprano aquí. Se acaba la democracia y comienza el año y el tiempo de el totalitarismo, de la autocracia, y por lo tanto son nuevos tiempos, nuevo orden nacional en el marco del totalitarismo, que traería ese nuevo marco del orden mundial traído por China, Rusia, Norcorea e Irán. Con esto yo los invito por último a que ustedes adquieran el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, el libro escrito por Monseñor Snyder, donde tiene ahí toda la doctrina de la iglesia milenaria, bimilenaria, sobre la fe y la moral, frente a tantos problemas que nos acosan y que nos están llevando a la destrucción de nuestra civilización y de nuestra cultura. Habla del aborto, habla de la libre iniciativa, habla del derecho a la vida, por lo tanto, contra tantos crímenes contra la vida, habla de la propiedad privada, del derecho a la familia, del derecho a la propiedad privada y de la validez de los principios perennes. Vayamos a eso. En medio de la confusión es un salvavidas donde nosotros tendremos un referente que nos servirá con la gracia de Dios, conforme a esas tendencias de un Dios que entra en la historia a dar gracias especiales para que se vuelva otra vez a la reconquista de esa cristiandad perdida, que es el reino del amor a Dios, el reino de la inspiración de la Santa Iglesia. Cómprelo, adquiéralo. Yo voy a colocar aquí abajo el link para que ustedes, apretando, es muy fácil, lo pueden comprar virtualmente. Aún así, puede ser en 2 cuotas si es por tarjeta de crédito, de manera tal a que sea muy fácil y usted necesita eso para que usted no se pierda en medio de la confusión general. Muchas gracias por estarnos escuchando en esta nueva emisión de 7 días en revista. Suscríbase y dele un me gusta. Comparta el video también, le agradezco mucho.